Buenas tardes, querido espectador. Soy Ruiz Bada y junto a nuestra camarógrafa Rivas les damos la bienvenida. El día de hoy realizaremos una entrevista sobre un tema del que es más que necesario hablar. Nos referimos a la violencia hacia la mujer. Para esto tenemos a nuestra invitada, a la cual le pediremos por favor que se presente. Buenas tardes, mi nombre es Dafne Lizárraga Zamudio, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación Periodismo y actualmente trabajo como asesora de marketing. La asesinaron. 6 de cada 10 mujeres en el Perú afirma haber sufrido algún tipo de violencia. Dormida encima de unos cartones, con los pies atados y con signos de haber sido ultrajada. Para dar inicio, queremos dejar en claro el por qué es necesario hablar de esto como un tema separado. ¿Por qué se habla de violencia hacia la mujer y no como violencia en general? Considero que más nos referimos a lo que es violencia para la mujer, ya que hemos sido criados en un ambiente machista y es una educación que sigue actualmente. Si bien también existe otros tipos de violencia a otros géneros, a otras comunidades, el de la mujer es el que más problemas acrecienta, ya que como menciono, la educación es algo que no ha cambiado y que sigue. Es muy claro que como sociedad estamos cambiando poco a poco, pero aún vemos cifras que preocupan. Esto nos lleva a la pregunta, ¿qué medidas no se están tomando o qué medidas crees que se deberían tomar o qué conductas nos faltan para que esto cambie? Creo que lo primero que deberíamos hacer, esto va más para el factor de los hombres, es empezar a desconstruir esa educación que viene con lo que mencionábamos antes, con el machismo. Y también lo otro, que nosotros como nueva generación, que vamos a criar a nuevos hijos, tengamos o no tengamos hijos, tenemos que empezar a darle valores para que respeten a las mujeres, hombres, independientemente de su género, creo que a todos en general. Esa sería una buena medida para empezar a cambiar esas cifras. ¿Cuáles consideras que son los indicios de una persona que está sufriendo maltrato? Considero que no hay un factor que haga que identifiques a una persona que está viviendo violencia de género, ya que esto va a cambiar indistintamente de la persona. Puedes dar señales de que decir que mi agresor no me agredió, o decir, sí, me está pasando esto, callar, o de repente solamente aislarse. Eso va a depender de la persona. ¿Cómo actuarías tú si sabes que una amiga tuya está siendo víctima de violencia de género o cómo crees que deberíamos actuar en este tipo de situaciones? Creo que lo primero que hay que tener en cuenta cuando escuchamos estos casos o sabemos que alguien está sufriendo es la palabra asertividad. Es ponernos en el lugar de esa persona y saber cómo nos gustaría que nos trataran o cómo nos gustaría que le escucháramos si es que nosotros viviéramos eso. Estamos nosotras nada más para protegernos de ese tipo de cosas. Creo que esa es la mejor manera. Tomando en cuenta que las estadísticas que tenemos son solo de los casos registrados y que muchas mujeres aún permanecen con su agresor y no han hablado, ¿por qué crees que sucede esto? Esto es en parte culpa del Estado, porque creo que cuando hemos tenido el valor de hablar o contar las cosas que nos suceden, la policía, las leyes que deberían avalarnos o apoyarnos no nos ayudan. Y esto genera que otras mujeres, si quieren hablar, no puedan porque le tengan mucho miedo a qué pueda pasar, a que el agresor salga ganando o este tipo de cosas. ¿Crees que esto se trata de una violencia sistemática y que en algún momento todas las mujeres han sido víctimas? Considero que sí, que es parte de la educación que recibimos y la educación que seguimos recibiendo. Si no cambiamos desde casa, no hablo de una educación escolar, hablo de la educación que le brindamos a nuestros hijos, nuestros padres, la educación que nos brindan. Ellos han sido criados de manera diferente y esto sigue dándose. Como mencioné en la primera pregunta, hago referencia a que si no cambiamos esto, va a seguir dándose. Tomando también en cuenta lo de las leyes, si tampoco cambian y no recibimos apoyo, va a seguir siendo sistemático y en vez de disminuir, va a seguir en aumento. Por último, queremos darte un espacio libre para que des un mensaje a la sociedad, a las mujeres que fueron o incluso que aún siguen siendo víctimas de violencia. Mi mensaje es de que nunca se queden calladas. Sé que es difícil hablarlo, yo he pasado por esa situación y es muy difícil contar, decir qué pasó, ir y denunciar porque tenemos miedo a una justicia inexistente en este país. Hablen, no necesariamente tienen que ir a un policía a contarlo, pueden contárselo a una persona de confianza. Y para las personas que conocemos a alguien que está siendo víctima de violencia contra la mujer, seamos asertivos y escuchemos. A veces es mejor escuchar antes de dar nuestra opinión y dejarlos callados. Muchas gracias por concedernos esta entrevista
Les damos las gracias por su atención y eso sería todo.